Listo. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí. Bien. Empezaremos la clase definiendo qué es una derivación biliodigestiva o bilioentérica. Y vamos a dejar el concepto de que es establecer o crear quirúrgicamente un cortocircuito o un shunt entre alguna porción del árbol biliar o el tracto digestivo. Como ven en la figura, dentro de lo que es el árbol biliar, las partes útiles, digamos, para crear este circuito serían los conductos intrahepáticos, los conductos hepáticos o extrahepáticos, el conducto hepático, colédoco, vesícula biliar. Y en el tracto digestivo tenemos el duodeno y el yeyuno, que nos van a servir para este fin. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar este procedimiento? Cada vez con el advenimiento de la tecnología endoscópica y percutánea, las indicaciones quirúrgicas para este tipo de procedimientos son menores y se han reducido a lo que es la litiasis compleja. Puede ser coledocolitiasis compleja, litiasis recidivante, intrahepática o panlitiasis. La otra parte importante que todavía queda para esto son las estenosis biliares, sobre todo benignas, y las neoplasias periampulares. Vamos a dejar como principio para una buena anastomosis bilioentérica que debe seguir las siguientes reglas. Debe tener ausencia de tensión. La sutura debe ser entre mucosa a mucosa de ambos órganos a anastomosar y la irrigación es algo importante. Las derivaciones se clasifican en intrahepáticas y extrahepáticas. Las intrahepáticas pueden ser generalmente realizadas en el conducto hepático izquierdo, que ya vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque es más accesible, porque es más recto, menos tortuoso que el derecho y más anterior. Es más largo, lo que nos va a permitir realizar un manejo de la placa iliar, inclusive sacrificar el tejido hepático para alcanzar el conducto izquierdo y poder realizar en forma intrahepática la anastomosis con este conducto. Entonces puede ser la intrahepática ducto anastomosis izquierda, la hepático yeyuno izquierda o la bilateral. Dentro de las extrahepáticas tenemos derivaciones proximales y derivaciones distales. Las proximales, como ya dijimos, pueden ser realizadas con el colédoco, con la vesícula o con los conductos hepáticos. Estos pueden estar anastomosados con el duodeno o con el yeyuno en forma laterolateral o término lateral. Y la anastomosis biliodigestiva distal, que es la colédoco-duodeno transduodenal o esfinteroplastia, al ser una anastomosis que se la realiza haciendo una cirugía prácticamente del duodeno, no la vamos a tocar hoy. Entonces, según el objetivo, la clasificación de las derivaciones puede ser curativa o paliativa. Y según el sitio, pueden ser intrahepáticas o extrahepáticas. Ya dijimos, la intrahepática, cuando se utiliza el conducto hepático izquierdo y se anastomosa con el yeyuno, se llama técnica de Longmire. Cuando se realiza, hay una pequeña variación de esta técnica de Longmire, también en el hepático el conducto intrahepático izquierdo es la técnica de Dogliotti, la hepático yeyuno, que es a nivel de la placa iliar, la técnica de Hebb, y la intrahepático yeyuno bilateral, la técnica de Hess. Dentro de las extrahepáticas proximales, vamos a referirnos a las colecistoyeyunos,
hepático y yeyunos, ya sea lateral o terminolateral, y la colédoco-duodeno lateral. Y como dijimos, la distal, que es la esfinteroplastía, que requiere realizar una duodenotomía y abordar la vía biliar en forma retrógrada, pero quirúrgica. Entonces, dentro de las consideraciones generales que les deben quedar de este tema, es que los procedimientos quirúrgicos de anastomosis bilioentérica deben ser sin tensión, deben realizarse siempre que se pueda en tejido sano y con vías biliares dilatadas para hacer una buena anastomosis. Hay que asegurarse de que después de la cirugía y antes de la cirugía vayamos a tener un buen drenaje de la vía biliar, y para esto requerimos una buena técnica, con suturas que no sean isquemiantes, el material de sutura adecuado como el monocril o el bicril. Los puntos deben ser de todo el espesor de la pared biliar y en el tracto digestivo solo el plano mucoso. Las vías de abordaje para estas técnicas también han ido quedando en desuso, ¿no? Ahora solamente tenemos la vía laparotómica y la vía laparoscópica. Las vías de abordaje de la vía biliar más en boga en el momento son la vía percutánea y la vía endoscópica. Esas son por excelencia las primeras vías que se deben intentar para realizar cualquiera de estos procedimientos. En cuanto a la vía laparoscópica, no nos vamos a referir en cada técnica a la técnica laparoscópica, porque en realidad lo único que cambia es la vía de acceso, ¿no? O sea, el colocar los puertos, que generalmente son los mismos que para una colecistectomía laparoscópica, pero agregando un puerto o dos de acuerdo a la contextura del paciente y a la complejidad del cuadro. Entonces, las vías de abordaje por vía laparotómica pueden ser la vía mediana, supra, trans e inclusive prolongarla en parte en parte con una sección infraumbilical, la incisión transversa, que es la que menos se usa porque al seccionar los músculos de la pared anterior vamos a debilitar mucho, y la vía más utilizada es la incisión subcostal derecha de Kocher. Entonces, cuando decidimos realizar una laparotomía, los primeros pasos van a ser la anestesia del paciente con anestesia general, la posición de cúbito dorsal y la preparación de la laparotomía a través de una incisión adecuada de acuerdo al paciente y al caso que vayamos a operar, ¿no? Lo siguiente, después de cumplir esos requisitos, es la preparación de campo. ¿A qué nos referimos? Una vez abierto el peritoneo, requerimos utilizar separadores autostáticos para, como su nombre dice, separar el borde del hígado, el ángulo hepático del colon, el duodeno y el estómago. De esta manera, el duodeno, el arco duodenal, va a quedar adecuadamente traccionado y visible, y el siguiente paso es realizar una maniobra de Kocher. Con la maniobra de Kocher, que ya explicamos en la clase previa, vamos a tener un acceso adecuado a lo que es la vía biliar íntegramente, tanto proximal como distal. Entonces, vayamos con la primera parte de nuestro tema, que son las anastomosis proximales a nivel extrahepático. Entre estas tenemos, como ya dijimos en la primera diapositiva, podemos utilizar la vesícula, el conducto hepático, el conducto colédoco o los conductos intrahepáticos. ¿Con qué podemos anastomosar? Con el duodeno o con el yeyuno. Empecemos explicando lo que es la anastomosis o la colédoco-duodenostomía. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a realizar una sutura que nos permita unir la vesícula con el duodeno. ¿En qué casos vamos a hacer este procedimiento? Estos procedimientos son para pacientes que tienen poca expectativa de vida,
para pacientes que tienen muchas comorbilidades y que no son candidatos a cirugías largas, en los cuales ha habido tentativas fallidas con los procedimientos endoscópicos y percutáneos. Entonces son pacientes añosos. Generalmente, como dijimos, no se pudo resolver su coledocolitiasis con una RCP o están con una colestasis masiva. En estos pacientes, ya por su condición, existe una dilatación importante de la vía biliar. Generalmente son pacientes con cálculos gigantes y múltiples en la vía biliar o tienen estrecheces en el colédoco distal o divertículos. Una de las condiciones importantes para realizar este procedimiento es que el colédoco esté muy dilatado, alrededor de 2 centímetros, con las paredes gruesas. Entonces, ¿cómo hacemos este procedimiento? Lo primero, tenemos que comprobar que el conducto cístico esté permeable en la desembocadura a la vía biliar. Eso se logra a través de una colangiografía por punción. Esa nos va a permitir visualizar la morfología de la vía biliar. Una vez que tenemos expedito el tránsito de la vía biliar, evacuamos el contenido de la vesícula y procedemos a realizar una incisión aproximadamente de 3 centímetros en el eje vesicular y una incisión longitudinal en el borde antimesentérico del duodeno. Esto más o menos a 6 centímetros del píloro. Y realizamos una anastomosis en un solo plano que puede ser con puntos continuos o puntos separados. Entonces aquí tenemos un esquema. Esto es un separador de Sullivan que está traccionando en forma cefálica la cara y el borde del hígado. Tenemos que tener una correspondencia entre lo que es el duodeno y la vesícula y realizamos. Aquí si ven esta sonda es porque se la utilizó para drenar la vesícula, su contenido. Se procede a hacer una incisión aproximadamente de 3 centímetros en el eje longitudinal de la vesícula y en el borde antimesentérico del duodeno. Una vez que se tiene ambas estructuras abiertas, se procede a realizar la anastomosis entre ambos. Entonces aquí tenemos, vamos a suturar el borde posterior o inferior de la vesícula con el borde superior del duodeno y el borde anterior con el borde anterior del duodeno, como se ve aquí, ¿no? Entonces ponen unos puntitos en los extremos que nos van a servir para tracción y se empieza a realizar la sutura primero en la pared posterior y posteriormente en la pared anterior. Entonces, ese procedimiento lo hicimos con la vesícula y el duodeno. Ahora vamos a ver que también podemos realizar este procedimiento utilizando el colédoco. Para esto también necesitamos un colédoco dilatado entre 12 a 20 milímetros. ¿Y en qué casos vamos a hacer? Lo mismo, coledocolitiasis recurrente o no tratada adecuadamente por métodos endoscópicos o percutáneos, en casos de infección de la vía biliar o en casos de estrechez benigna o maligna, ¿no? O sea, puede ser estrechez ampular, estrechez de colédoco distal o estenosis iatrogénicas distales. Este procedimiento no está indicado cuando el paciente tiene úlceras duodenales o pancreatitis. Bien, ¿qué técnica tenemos? Estos pacientes, si no están colecistectomizados, antes de empezar el procedimiento se debe realizar una colecistectomía y posteriormente identificar la vía biliar. Una vez que tenemos la vía biliar bien identificada, procedemos a realizar una incisión sobre la cara medial anterior de la misma. Por supuesto que previo al manejo de la vía biliar ya hicimos la maniobra de Kocher y esto nos va a permitir tener un acceso adecuado a todo el marco duodenal y localizamos el sitio correspondiente para hacer la incisión. Una vez que tenemos hecha la incisión sobre la vía biliar
y sobre el duodeno procedemos a realizar la anastomosis. Esta puede ser de dos tipos, laterolateral o terminolateral. ¿Qué complicaciones tiene esta técnica? Una de ellas, el síndrome del sumidero. ¿Esto por qué? Ahorita les voy a explicar en una ilustración qué es lo que pasa. Cuando no se hace una anastomosis terminal, tenemos una vía biliar distal a donde puede llegar resto de detritus, bilis o alimento. Y esta va a quedar estancada porque como hay alguna obstrucción que impide el paso al duodeno, entonces va a haber estasis biliar, lo que nos va a ocasionar este síndrome del sumidero. O también puede ocasionar esta técnica la colangitis, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber una permeabilidad del duodeno, causa reflujo en el segmento distal del coledo. Entonces aquí tenemos la imagen de una colédoco duodeno. Esta es la vía biliar principal, conducto cístico y la vesícula que está separada. Procedemos a realizar en la cara anterior, a nivel medio, la incisión aproximadamente de 2 centímetros de acuerdo a la dilatación que tenga el colédoco. Por eso es que ya dijimos que necesitamos un colédoco o vía biliar que no sea fina, porque si no, este procedimiento va a ir al fracaso. Hacemos la incisión en el eje, en el borde antimesentérico del duodeno y comenzamos a realizar la sutura en la pared posterior. Entonces, podemos hacer esta anastomosis de dos maneras, laterolateral y terminolateral. Cuando decidimos hacer laterolateral es cuando más problemas vamos a tener en cuanto a las complicaciones, ¿no? Como ya habíamos mencionado, tanto el síndrome del sumidero como la colangitis. Para este procedimiento vamos a realizar la incisión en la cara anterior de la vía biliar, la incisión en el duodeno, el tamaño debe relacionarse entre ambos órganos y debemos utilizar suturas absorbibles. Realizamos la anastomosis suturando el borde inferior de la coledocotomía con el borde posterior de la duodenotomía y posteriormente el borde superior de la coledocotomía al borde anterior de la duodenotomía. Entonces aquí tenemos el esquema. Esta es una colédoco laterolateral. ¿Por qué laterolateral? Porque está tomando el duodeno en forma lateral y el colédoco también. El colédoco no se ha seccionado, no se ha dividido esta vía biliar. Entonces solamente se ha hecho una incisión, pero la vía biliar distal, la que tiene que desembocar en la papila, tiene alguna obstrucción, algún problema, alguna tumoración y no se la está tocando. Por encima de ese obstáculo se está realizando este bypass. De tal manera de que esa es la causa por la que se presentan las complicaciones en esta técnica. Y como decía la diapositiva anterior, primero suturamos la pared posterior y una vez que se ha suturado la pared posterior, seguimos en la pared anterior. Y aquí tenemos los puntos. Este es el borde inferior de la coledocotomía con el borde posterior de la duodenotomía. Pueden ser surjet, continuo o puntos separados. Una vez que se ha terminado la cara posterior, vamos con la cara anterior. De esta manera, aquí están utilizando puntos separados. Bien, aquí tenemos otra visión. Esta es el colédoco, aquí está el muñón del cístico, aquí tenemos la duodenotomía y vamos a realizar a través de esta área el procedimiento. Y así es como nos va a quedar. ¿Cómo hacemos el procedimiento cuando tenemos que anastomosar en forma terminolateral? Entonces tenemos que hacer una resección
y sección de la vía biliar. Resección, porque seguramente hay alguna parte de esta vía biliar que está comprometida y tenemos que seccionar completamente para con esa boca realizar nuestra anastomosis. Se puede hacer una ligadura o sutura de la parte distal una vez que se ha resecado y debemos dejar un remanente que no sea menor a 5 milímetros de vía biliar. Y realizamos la anastomosis terminal de la vía biliar y lateral del duodeno. Esta es la forma. Entonces aquí si ustedes ven, esta es la parte distal de la vía biliar que aquí está ligada. Esta es la parte proximal que es la que se va a ir a anastomosar con la incisión o con la duodenotomía. Puntos de reparo y aquí está. Tiene que haber una correspondencia entre ambas bocas que estamos creando y primero realizamos la sutura de la pared posterior. En este caso se está realizando una sutura con puntos continuos. Bien, como ya dijimos, la otra forma de realizar estos bypass son utilizando los conductos hepáticos, conducto hepático común y también en lugar del duodeno, el yeyuno. Esta técnica es la más utilizada. Se prefiere utilizar esta técnica a utilizar la coledoco-yeyuno y se prefiere utilizar el yeyuno por las complicaciones que tiene la técnica con duodeno y además porque generalmente los procesos proliferativos siempre abarcan la primera porción de duodeno. Entonces, se decide realizar esta técnica en casi la mayoría de los problemas obstructivos, benignos o malignos y iatrogénicos de la vía biliar distal. Para esto, tenemos que ocuparnos primero del asa yeyunal, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? La parte de la vía biliar, sea el hepático común o el colédoco, es como ya la hemos mencionado. Entonces, ahora vamos a empezar primero explicando cómo se prepara el asa yeyunal. Para esto, primero tenemos que ubicar el ángulo duodeno yeyunal, perdón, o el ángulo de Treitz, y buscar la primera o segunda asa. A este nivel vamos a realizar la división del yeyuno. ¿Cómo la hacemos? Primero vamos a ubicar el asa y segundo vamos a valorar su arcada vascular. Una vez hecho esto, se divide el yeyuno, o sea, se secciona para ascender el asa distal. El cabo distal es el que va a ir a hacer la anastomosis con el hepático y el cabo proximal va a quedar abandonado, cerrado. Una vez que tenemos esto, el tercer paso es recién hacer la incisión sobre el hepático común, posteriormente la incisión del yeyuno para realizar el asa de Roux, la confección de la anastomosis bilioentérica, o sea, la hepatoyeyuno, y por último, la anastomosis enteroentérica. ¿En qué casos vamos a hacer o decidirnos por este procedimiento? Como ya les dije, pueden haber varias indicaciones. Las indicaciones congénitas que generalmente se hacen en recién nacidos, sobre todo la atresia de la vía biliar o quistes de colédoco. Pueden haber causas adquiridas como iatrogénicas o traumáticas, causas inflamatorias como la colangitis esclerosante, radiación en órganos por cáncer en regiones vecinas o estenosis de la papila. Y lo más frecuente, 90% o más, es la iatrogenia, o sea, la lesión de la vía biliar después de una colecistectomía. Desde el advenimiento de la colecistectomía laparoscópica alrededor del año
86 a 90, la cantidad de iatrogenias de la vía biliar que requieren este tipo de cirugías ha aumentado mucho. Entonces, la complicación más temida y más frecuente de la colecistectomía después de las complicaciones menores es la lesión de la vía biliar, que nos va a obligar a realizar uno de estos procedimientos. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, dijimos dividir el yeyuno proximal. Para esto, si el paciente no está colecistectomizado, debemos realizar esto, salvo que la vesícula sea tumoral, ¿no? Ahora, ya dijimos cómo elegir o buscar el yeyuno proximal, y tenemos que tener cuidado, sobre todo a nivel mesentérico, de toda su irrigación, porque esta es la que nos va a dar la vitalidad en el borde de la anastomosis. Entonces aquí está, ya tenemos nuestra asa elegida. Este es el mesenterio que ya lo hemos abierto, y a través aquí, utilizando una engrapadora lineal, vamos a realizar la sección del yeyuno. Aquí tenemos ya seccionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta asa proximal la vamos a suturar. En este caso, como se ha utilizado esta engrapadora, ya quedó suturado este cabo. Algunas escuelas exigen hacer una sutura de refuerzo, otras así, porque esto no va a ser una asa que va a tener presión ni función. Y esta otra asa, que es la asa distal, es la que vamos a ascender a la placa iliar o hepática. Entonces, aquí estamos viendo cómo a través de la transiluminación podemos ver las arcadas del intestino y realizar primero la sección del meso en su parte avascular, y posteriormente cuidando siempre la arcada periférica. Una vez que se ha seccionado todo esto, como ya dijimos, vamos a realizar la división del asa yeyunal. Segundo, se llama asa seca al ascenso de este pedazo, de este segmento distal del duodeno, del que nos va a servir para realizar nuestra anastomosis. Esto evita que haya obstrucción, y debe ser llevada, debe ser utilizada esta asa en situación antecólica, o sea, debe ir por delante del colon. Cuando el ascenso es retrocólico, es más fácil, digamos, esto realizarlo, pero solo en caso de patología benigna es útil, ¿no? Siempre debemos tratar de que sea antecólico. Esto nos va a evitar que si el tumor crece haya obstrucción intestinal. El tercer paso es la incisión ya sobre el conducto hepático común. Entonces, como ya dijimos, ya está el asa yeyunal preparada, y realizamos, previa colocación de puntos de reparo o tractores, la incisión del hepático común en forma longitudinal, aproximadamente 2 a 3 centímetros. Entonces aquí tenemos, este es el colédoco, y aquí tenemos el hepático común que ya está seccionado. Siguiente paso es realizar una incisión en el asa intestinal para confeccionar la I de Roux. La I de Roux es un procedimiento con el cual se reconstruye este tipo de derivaciones, y las ventajas que tiene se las voy a explicar ahorita que les muestre la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el asa ascendida hacemos una incisión en sentido de su eje, más pequeña que la incisión del hepático común. El intestino siempre tiende a agrandarse, por tanto no debemos realizar una incisión de la misma longitud que en la vía biliar. Entonces aquí tenemos esta asa,
Esta técnica nos está mostrando que se ha hecho una brecha en el mesocolon, a través de la cual se va a subir, se va a ascender y se va a pasar, este es el colon transverso, se va a pasar hacia la parte supramesocólica, el asa yeyunal. Entonces ya está su borde suturado y la vamos a ascender en forma transmesocolónica. Entonces, aquí volvemos a mostrar, este es el asa desfuncionalizada ya con el borde suturado y más o menos a unos 4 centímetros o 5 centímetros de este borde vamos a realizar nuestra derivación. El siguiente paso es ya realizar esta anastomosis. Como ya dijimos, pueden ser puntos totales o pueden ser puntos separados, generalmente de un calibre de 4 o 5 ceros, y pueden utilizarse prolene o Vicryl, siempre suturas absorbibles. Se debe afrontar mucosa a mucosa y de acuerdo al tipo de sutura que decidamos, puede ser interrumpida o continua. Cuando la vía biliar tiende a ser muy dilatada, se puede realizar suturas continuas sin el riesgo de que esta anastomosis se estreche. Mientras más delgada es la vía biliar, mientras más fina es mejor realizar puntos separados. Entonces aquí es donde vamos a realizar nuestra anastomosis. Entonces estamos haciendo aquí la sutura. Aquí ven, este es el asa desfuncionalizada en el borde antimesentérico. Aquí tenemos el extremo suturado y vamos a realizar primero la sutura de la pared posterior y posteriormente la pared anterior. Y aquí en esta técnica se está dejando un tutor entre el hepático y el intestino. ¿Esto para qué sirve? Para cuidar las anastomosis, ¿no? O sea, la bilis es muy corrosiva, entonces lo que se trata de hacer es preservar la integridad de esta anastomosis utilizando estos drenajes que se llaman tutores, ¿no? Y aquí ven, el tutor queda adentro y por fuera en el borde se hace la sutura de la forma habitual. Ahora, el siguiente paso es realizar la anastomosis entero-entérica, o sea, yeyuno anastomosis. Esta se la va a realizar a 45, hay algunas gentes que hacen hasta 70 centímetros, lo ideal es a 45 centímetros de la sección proximal del yeyuno. Y se va a realizar término lateral, o sea, terminal de uno de los cabos del yeyuno y lateral del otro. La forma es la misma, siempre primero se hace borde con borde la pared posterior, nos ayudamos de estos puntitos que sirven de referencia, de tractores, y una vez que se ha terminado de hacer la pared posterior, empezamos con la pared anterior. Entonces, el último paso, como dijimos, es la entero anastomosis, ¿no? O sea, la yeyuno anastomosis. Como les dije, entre los 40 centímetros de la anterior anastomosis, se realiza una pequeña incisión en el borde antimesentérico y se une al extremo proximal, y de esta manera se hace la anastomosis término lateral. Aquí tienen otra imagen de cómo creo que es la misma diapositiva, perdón. Y una vez que está hecha la yeyuno anastomosis, si recuerdan, al inicio cuando elegimos el asa yeyunal, abrimos el mesenterio, entonces es una obligación cerrar para evitar las hernias internas. Entonces, esta es la yeyuno anastomosis término lateral. Y aquí
queda una brecha del meso que se debe cerrar. Y esta es la forma como va a terminar el procedimiento. Bien, lo que les decía, el esquema o la I de Roux es una forma de reconstruir este tipo de derivaciones, y la ventaja que tiene es que al utilizar un asa desfuncionalizada de Y1, vamos a evitar el reflujo y vamos a mejorar las condiciones nutricionales de los pacientes. Entonces, aquí está el dibujo, el esquema. Si ustedes ven, este es el asa que hemos desfuncionalizado. Aquí está su borde y hemos ascendido hacia la vía biliar, donde vamos a realizar la anastomosis. En este caso, esta es es un ascenso del asa antecólica. Aquí está el colon transverso y por delante está siendo ascendida esta asa. Y a 45 centímetros de esta anastomosis, que es nuestra anastomosis bilio, porque es de la vía biliar, entérica, porque es el I1, a 45 centímetros hemos hecho una nueva anastomosis, que es la anastomosis entero-entérica. Entero porque ambas son con el I1. Y aquí tenemos otra ejemplificación. Este es el esquema. Si ustedes ven, aquí está el I1, está pasando aquí por detrás del colon transverso. Cuando nosotros hacemos esta reconstrucción, podemos utilizar diferentes formas. Hay otra que se llama omega de Brown, que no hace una sección, solamente hace una curva, como si fuera un ascenso del asa sin seccionarla. Ese también tiene sus indicaciones, de preferencia de escuela y de cirujano, porque también tiene complicaciones de reflujo. Y aquí está la entero anastomosis término lateral a 45 centímetros de la anastomosis bilioentérica. Y por ejemplo, es una I de Roux ya terminada, pero con el ascenso del asa desfuncionalizada transmesocólica o retrocólica. Bien, dijimos que el otro órgano que podemos utilizar es la vesícula. En las diapositivas previas vimos la colecisto duodeno. Ahora vamos a ver la colecisto yeyuno. Esta es una técnica paliativa. Es una técnica para pacientes en malas condiciones, pacientes que no pueden solucionar su problema con una cirugía grande, como son las otras que hemos estado viendo, pacientes con cuadros ya avanzados de cáncer de ampolla de Vater o cáncer de páncreas, ¿no? Entonces su expectativa se reduce muchísimo. Está contraindicada esta derivación cuando hay colecistitis aguda, colelitiasis o el cístico no tiene permeabilidad con la vía biliar porque está ocupado por tumor o porque es muy estrecho. Entonces, esta anastomosis es igual que la que vimos con el duodeno, pero haciendo un ascenso con un asa yeyunal. Entonces, debe estar a 5 centímetros del extremo. Igual se hace una incisión en el borde antimesentérico del yeyuno y en el eje longitudinal de la vesícula. Siempre hay que hacer las incisiones en cualquier segmento intestinal deben ser menores que del otro segmento que se va a anastomosar. Se puede hacer con material absorbible y la forma habitual de realizar este procedimiento es la laterolateral. Entonces aquí tenemos una imagen, aquí está la vesícula y el yeyuno. Entonces los puntos de tracción y se puede utilizar, en este caso por ejemplo está utilizándose el fondo, puede ser hecha en el cuerpo de la vesícula o en el fondo, de acuerdo a la anatomía y a la proximidad y mejor correspondencia con el yeyuno.
Y aquí tienen la sutura en la pared posterior y posteriormente la pared anterior. Y esta es la forma en la cual debe quedar la anastomosis. La otra forma, el otro órgano que se puede utilizar o la otra parte de la vía biliar es la vía biliar principal o el colédoco, ¿no? Y como ya dijimos, en este caso estamos utilizando el yeyún. Para esto, igual que en todos los casos anteriores, debe haber una colecistectomía si el paciente no está colecistectomizado, resección de la vía biliar, en este caso siempre, y puede ser la anastomosis terminolateral o laterolateral. En caso de que decidamos la laterolateral, haremos, igual que en los otros casos, una incisión en la cara anterior de la vía biliar y una incisión transversa si es que el colédoco está muy dilatado. La vía biliar fina no es una vía biliar muy útil, pero en casos de iatrogenia, por ejemplo, no podemos permitirnos esperar que esta vía biliar se dilate, entonces tenemos que realizar incisiones longitudinales para realizar el procedimiento. Y en el yeyuno vamos a realizar, igual que en todos los casos en que hemos estado, longitudinal aproximadamente 3 centímetros, pero puede ser menor de acuerdo al diámetro de la vía biliar. Bien, la sutura de este tipo de derivación inicialmente va de borde inferior de la coledocotomía con el borde posterior de la yeyún. Y en la cara anterior, el borde superior de la colédoco con el borde anterior de la yeyún. El tipo de sutura puede ser continua o separada y el material de sutura es no absorbible o de absorción lenta. Cuando decidimos el procedimiento con la técnica término-terminal o la variación, vamos a aislar la vía biliar y seccionar. Cerrar su extremo distal o suturar. Ya hemos visto que puede ser ligado en casos de que la vía biliar sea fina. Lo aconsejable es una vía biliar dilatada, entonces esto nos va a obligar a realizar una sutura. Siempre material absorbible. Inicialmente, en la cara posterior de la vía biliar es la que vamos a liberar y tenemos que tener más o menos unos 5 milímetros libres. Ese es el remanente útil que tiene que quedar de vía biliar. Vamos a realizar la anastomosis, sutura no absorbible, puntos continuos o separados. Eso prácticamente es una repetición, ¿no? Y aquí tenemos, esta es la vía biliar bastante dilatada, de paredes bastante gruesas, una incisión transversa, y aquí tenemos el duodeno, perdón, el yeyuno para realizar la anastomosis terminolateral. ¿Qué es esta? Este es el yeyuno, es una asa desfuncionalizada como una I de Roux. Esta es la vía biliar, conducto cístico, ambos hepáticos, y realizamos de esta manera la anastomosis. Aquí tenemos otra vista. Bien, en cuanto a todo esto que hemos hablado son las anastomosis extrahepáticas, son visibles sin sacrificar tejido hepático y son las más frecuentes. Cuando hablamos de anastomosis intrahepáticas, ya el nombre nos asusta un poco, ¿no? Esto ya se hace dentro del hígado. Estas son técnicas muy avanzadas que requieren primero una buena preparación de un equipo quirúrgico. Esto no es que el cirujano sabe y sus ayudantes solamente se paran. Aquí tiene que haber un equipo especializado en cirugía hepatobiliopancreática y tiene que haber una infraestructura adecuada. Tenemos que tener ecografía, colangiografía, tomografía, resonancia transoperatoria y por supuesto todo lo que se refiere al instrumental. Entonces, cuando hablamos de estas anastomosis intrahepáticas, una de ellas es la bihepático-yeyunostomía. ¿Qué quiere decir esto?
que vamos a anastomosar el IE1 con los dos conductos hepáticos. ¿En qué casos se tiene que recurrir a este tipo de cirugías? Los tumores o colangiocarcinomas que están altos. Si ustedes se fijan aquí, este es una lesión tumoral que está en el hepático común y que puede, en muchos casos, puede abarcar hasta la bifurcación, hasta la carina, ¿no? Entonces, estos son tumores que solamente se pueden beneficiar de estas cirugías con anastomosis intrahepáticas o las lesiones de la vía biliar alta. Ya les dije que en la colecistectomía laparoscópica, como hay muchas variaciones en cuanto al conducto cístico y su desembocadura en el colédoco, podemos tener esa confusión y pensar que uno de estos hepáticos, sobre todo el hepático derecho, es el conducto cístico y seccionar. Entonces tenemos que echar mano de las anastomosis intrahepáticas. Las otras las variedades de anastomosis intrahepáticas son la colangio-anastomosis y la operación de Head-Queen-Out. Estas son cirugías en las cuales se tiene que hacer una ablación de la placa iliar, inclusive se hacen segmentectomías del segmento 4 y 5 y hasta allá se tiene que subir una asa de yeyuno. Y como ven aquí, aquí por ejemplo se ha hecho una hepatectomía del segmento 2 y 3. La otra técnica, que es uno de los procedimientos que más se utiliza, es la cirugía de Longmire. Esta sacrifica parénquima hepático, el segmento 3, muchas veces el segmento 2, y al hacer esto, nosotros vamos a tener un acceso más fácil al hepático izquierdo, que como ven aquí es más largo y más anterior. Entonces, se sacrifica toda esta parte del parénquima hepático y se llega a anastomosar, se sube a esta parte una asa yeyunal para realizar la colangio-yeyuno-anastomosis. De acuerdo al tipo de sacrificio, digamos así, del territorio hepático, hay las diferentes técnicas, pero el fundamento es el mismo, ¿no? Llegar a un conducto intrahepático sano para hacer la reconstrucción del tránsito biliar. Entonces, en esta cirugía se moviliza el lóbulo izquierdo, como les digo, generalmente el segmento 2 o a veces el 3, se aborda el conducto biliar, ¿no? De estos segmentos. Puede ser no solo el parénquima, sino que cada segmento tiene, como vimos en la segmentación hepática, cada segmento tiene un propio conducto biliar que también debe ser sacrificado y se asciende un asa para anastomosar a estos conductos. Bien, entonces vamos a hacer un repaso teórico de lo que es la hepático yeyuno o las anastomosis intrahepáticas. Para esto se debe hacer una disección completa del hilio hepático. Hay que siempre preservar los vasos arteriales. Hay que identificar el conducto o los conductos lesionados. Hay que realizar la sección del conducto hasta buscar tejido sano que nos sirva para derivar. Y se puede ampliar o dilatar el diámetro, sobre todo del conducto izquierdo, ¿no? De esta manera se lo va a exponer y si acaso requiere se puede seccionar y descender de esta manera la placa iliar. Con esto, a veces tenemos que llegar inclusive a resecar parte del segmento 4. Una vez que se abre el conducto hepático izquierdo, se debe explorar la vía biliar secundaria para ver que está expedita. No se debe hacer disección ni en la cara lateral ni posterior de este conducto por la precaria irrigación que tiene la vía biliar. Una vez preparado el conducto, recién se empieza a preparar el asa yeyunal. Igual que en los anteriores casos de la IDRU,
se desfuncionaliza a 40 o 45 centímetros del ángulo de Treitz. Esta asa se asciende y se abre en forma longitudinal para hacer la anastomosis con el tejido hepático y los conductos hepáticos ya sanos. Entonces se anastomosa la mucosa del yeyuno al epitelio hepático de cada conducto. Con esto, las suturas deben ser monofilamentos absorbibles muy delgados. Generalmente, como los conductos son delgados, se utilizan suturas separadas para evitar el riesgo de una posible estenosis. Se van anudando los puntos de la cara posterior una vez que ya están todos colocados. Y se explora nuevamente la luz para ver si es satisfactorio el diámetro con el que va a quedar la anastomosis. Posteriormente empieza a hacerse lo mismo en la cara anterior hasta concluir la cirugía. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces hemos escogido aquí esta asa. Esta es la parte del conducto que ya va a quedar. Y se realiza primero la parte posterior y después la parte anterior. Aquí estamos viendo si hay correspondencia entre ambas bocas y ya tenemos aquí un tutor que está listo para que quede en la luz de la anastomosis. Y bueno, todos estos procedimientos, como les dije, son procedimientos tediosos, difíciles, tienen muchas complicaciones, ¿no? Las complicaciones pueden ser generales y complicaciones relacionadas con la propia cirugía. Las complicaciones generales se dan por el tiempo quirúrgico, por la manipulación de estructuras vasculares, biliares, y pueden ser complicaciones tromboembólicas, cardiorrespiratorias, pancreatitis o ictericia posoperatoria. Y en cuanto a la cirugía misma, pueden haber colecciones abdominales, evisceraciones o hernias agudas, hemorragias en el foco quirúrgico, la hemobilia, que es una de las cosas más temidas, y por último, las fístulas biliares externas o internas por dehiscencia de la anastomosis. Entonces, eso es todo lo que se refiere a este tema. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos el próximo, ¿qué? 19, que es su examen, y van a incluirse las preguntas de estos temas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.